Mi jefe me amenaza con despedir a mí y a mi esposo si lo delato de fraude y evasión de impuestos. Hace 3 meses descubrí algo que me ha quitado el sueño y que está destruyendo mi matrimonio día a día. Mi jefe está cometiendo fraude y evasión de impuestos por millones, y cuando me amenazó con arruinar nuestras vidas si hablo, me di cuenta de que no tengo idea de qué hacer. Me llamo Elena, tengo 34 años y trabajo como contadora en una empresa de construcción desde hace 5 años. Mi esposo David trabaja ahí también, en el área de logística. Al principio parecía la oportunidad perfecta, buenos sueldos, prestaciones decentes y la posibilidad de trabajar juntos sin los típicos problemas que eso conlleva. Incluso llegamos a bromear sobre que éramos la pareja perfecta del trabajo. Todo cambió una tarde de abril cuando mi jefe, el señor Ramírez, me pidió que me quedara después del horario para revisar unos números que no le cuadraban. Pensé que era algo rutinario, tal vez un error en alguna factura o un problema con los proveedores. Llevaba trabajando con él durante años, y siempre había sido un hombre serio pero justo. Nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Esa tarde, mientras revisaba los archivos que me había dado, noté algo extraño. Había facturas duplicadas, gastos que no coincidían con los proyectos reales, y lo más alarmante, pagos a empresas que, al buscarlas en Internet, simplemente no existían. Al principio pensé que era un error del sistema o tal vez algún malentendido administrativo, pero mientras más profundizaba, más evidente se volvía que esto no era casual. Las cifras eran enormes. Estamos hablando de millones de pesos que aparecían como gastos legítimos, pero que claramente eran ficticios. Facturas de materiales que nunca llegaron a las obras, pagos a trabajadores fantasma, deducciones fiscales por donaciones a organizaciones que no existían. Era un esquema sofisticado y bien organizado que había estado funcionando durante años. Mi primera reacción fue el pánico. Literalmente se me heló la sangre cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. Durante años había estado procesando estas transacciones sin saber que estaba siendo cómplice involuntaria de un fraude masivo. Me temblaron las manos cuando cerré los archivos esa noche. No pude dormir. David me preguntó qué me pasaba, pero no supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a tu esposo que acabas de descubrir que tu jefe es un criminal y que ustedes dos podrían estar metidos en problemas legales sin saberlo? Me quedé despierta toda la noche pensando en qué hacer, sintiendo cómo me daba vueltas el estómago cada vez que recordaba esos números. Al día siguiente llegué al trabajo con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla o un malentendido. Pero cuando vi al señor Ramírez en su oficina, actuando como si nada hubiera pasado, supe que era real. Durante toda la mañana estuve nerviosa, esperando el momento adecuado para hablar con él. Pensé que tal vez había una explicación lógica, que yo había malinterpretado algo. Fue alrededor del mediodía cuando finalmente reuní el valor para tocar la puerta de su oficina. Entré con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Señor Ramírez, necesito hablar con usted sobre los archivos de ayer, le dije, tratando de mantener la voz firme. Su expresión cambió inmediatamente. De la sonrisa cordial que siempre tenía pasó a una mirada fría y calculadora que nunca le había visto antes. Se recostó en su silla y me estudió durante lo que me pareció una eternidad. ¿Qué encontraste, Elena?, me preguntó con un tono que me erizó los vellos de los brazos. Le expliqué mis hallazgos, esperando que me dijera que estaba equivocada, que había una explicación simple. Pero en lugar de eso, se levantó de su escritorio y cerró la puerta de la oficina. El sonido del seguro al activarse resonó en mi cabeza como una alarma. Siéntate, me dijo, y por primera vez en 5 años, le tuve miedo. Lo que siguió fueron las 2 horas más aterradoras de mi vida. Me contó todo. Cómo había empezado años atrás con pequeñas irregularidades para mantener la empresa a flote durante una crisis económica. Cómo había ido escalando hasta convertirse en un sistema complejo de evasión fiscal y lavado de dinero. Me explicó cada detalle como si estuviera orgulloso de su ingenio, como si fuera un logro del que presumir. La empresa que ves ahora existe gracias a lo que hice, me dijo. Los empleos de todos ustedes, incluyendo el tuyo y el de tu esposo, existen porque yo tuve el valor de tomar decisiones difíciles. Traté de mantener la compostura, pero por dentro estaba destrozada. Este hombre en quien había confiado durante años, que había sido como un mentor para mí, que había estado en nuestra boda, era un criminal. Y lo peor de todo es que me había convertido en su cómplice sin saberlo. Cuando le dije que tendríamos que reportarlo a las autoridades, su expresión se endureció aún más. Elena,
Creo que no entiendes la situación, me dijo, acercándose a su escritorio y sacando una carpeta gruesa. Tu nombre está en muchos de estos documentos. Eres la contadora que procesó estas transacciones. Eres quien firmó muchos de los reportes fiscales. Si esto sale a la luz, ¿quién crees que va a creer que no sabías nada? Se me cayó el mundo encima. Tenía razón. Mi firma estaba en docenas de documentos que ahora sabía que eran fraudulentos. Sin importar mis intenciones, parecía culpable. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Y David, continuó, hojeando la carpeta, también ha firmado varios reportes de recepción de materiales que nunca llegaron, órdenes de compra por suministros fantasma. Él también está implicado. Mi mundo se desplomó completamente. David no sabía nada. Él simplemente había estado haciendo su trabajo, confiando en que los documentos que le daban para firmar eran legítimos. Pero eso no importaría ante un tribunal. Así que aquí está lo que va a pasar, me dijo, sentándose al borde de su escritorio como si fuéramos viejos amigos platicando de cosas triviales. Tú vas a seguir haciendo tu trabajo como siempre. Vas a procesar lo que te diga que proceses. Y nunca más vamos a hablar de esto. A cambio, ustedes dos conservan sus empleos, sus referencias laborales impecables y su libertad. ¿Y si no acepto?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si no aceptas, mañana mismo recibo una llamada anónima informándome de que hay irregularidades en los libros contables. Tendré que despedirte inmediatamente por negligencia profesional. A David también, por complicidad. Les arruinaré las referencias laborales para que nunca vuelvan a conseguir trabajo en este rubro. Y si eso no es suficiente, hizo una pausa dramática. Tendré que reportar mis sospechas de que ustedes dos han estado robando dinero de la empresa. La amenaza era clara. No solo nos despediría, sino que nos incriminaría. Con nuestros nombres en tantos documentos sospechosos, sería nuestra palabra contra la suya. Y él tenía el poder, el dinero y la influencia para destruirnos. Salí de esa oficina sintiéndome como un zombi. El resto del día fue una nebulosa. No recuerdo cómo logré concentrarme en el trabajo, cómo logré actuar normal cuando David vino a almorzar conmigo como siempre hacíamos. Me preguntó si me sentía bien porque estaba muy pálida, y yo le dije que tal vez era algo que había comido. Esa noche fue horrible. David se dio cuenta de que algo estaba mal, pero yo no sabía cómo decirle. ¿Cómo le dices a tu esposo que ambos están siendo chantajeados sin que él sepa siquiera por qué? ¿Cómo le explicas que el trabajo que ama podría ser la razón de su ruina? Me quedé despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama mientras él dormía. Lo veía tan tranquilo, tan ajeno a la pesadilla en la que nos habíamos metido, y me partía el corazón saber que yo era la única que cargaba con este peso. Los días siguientes fueron un infierno. Tenía que seguir yendo al trabajo, fingir que todo estaba normal, procesar transacciones que sabía que eran ilegales. Cada firma que ponía en un documento me hacía sentir más culpable, más atrapada. Era como si estuviera cavando mi propia tumba una página a la vez. David empezó a notar mi comportamiento extraño. Me preguntaba constantemente si estaba bien, si había problemas en el trabajo, si estaba enferma. Yo le decía que solo estaba cansada, que tal vez necesitaba vacaciones. Pero él me conoce demasiado bien después de 8 años de matrimonio. Sabía que le estaba mintiendo. La tensión en casa se volvió insoportable. Empezamos a pelear por cosas tontas. ¿Por qué programa ver en la televisión? ¿Por quién había dejado los platos sucios? ¿Por el dinero que estábamos gastando en cosas innecesarias? Peleas absurdas que en realidad eran sobre todo lo que yo no le podía decir. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte sobre algo completamente irrelevante, David se sentó en la cama y me miró con esos ojos tristes que me parten el alma. Elena, ya no sé qué hacer, me dijo. Siento como si estuvieras alejándote de mí, como si hubiera un muro entre nosotros que no puedo romper. ¿Qué te hice? ¿Qué hicimos mal? Me quebré. Empecé a llorar como no había llorado en años. Él me abrazó y yo quería contarle todo. Quería compartir esta carga horrible que me estaba comiendo por dentro. Pero cada vez que estaba a punto de hablar, recordaba las amenazas del señor Ramírez y me callaba. David, él tiene razón en algo, le dije, tomando sus manos. Nuestros nombres están en muchos documentos. Si esto sale a la luz, vamos a parecer culpables. Pero no lo somos, respondió él. Fuimos engañados, manipulados. Hay una diferencia. ¿Tú crees que eso le va a importar a un juez? ¿O a nuestras familias cuando salga en las noticias que estábamos involucrados en un fraude millonario?
David se quedó callado por un largo rato. Podía ver cómo procesaba la información, cómo sopesaba nuestras opciones limitadas. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó finalmente. No lo sé, admití. Esa es la verdad. No tengo idea de qué hacer. Esa noche hablamos hasta muy tarde, explorando cada posible escenario. Podríamos denunciarlo a las autoridades y esperar que nos creyeran. Podríamos renunciar y tratar de alejarnos silenciosamente, aunque eso no garantizaba que él no nos incriminara de todos modos. Podríamos seguir con el juego y vivir con la culpa por el resto de nuestras vidas. Ninguna opción parecía buena. Todas implicaban riesgos enormes, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Mis padres son mayores y dependen parcialmente de la ayuda económica que les damos. Los papás de David están pagando el tratamiento médico de mi suegra. Si perdemos nuestros trabajos y nos vemos envueltos en un escándalo legal, no solo nos afectaríamos nosotros. Durante las siguientes semanas, nuestra relación cambió completamente. Por un lado, el hecho de compartir este secreto terrible nos unió de una manera que no esperaba. Ya no había mentiras entre nosotros, ya no había esa pared invisible que me estaba volviendo loca. Pero por otro lado, ahora los dos cargábamos con este peso horrible. David empezó a notar cosas en su trabajo que antes había pasado por alto. Órdenes de compra que no tenían sentido, materiales que supuestamente llegaban pero que él nunca veía, reportes que le pedían firmar sin explicaciones claras. Se dio cuenta de que había estado siendo usado como yo, pero su resentimiento era aún mayor porque se sentía estúpido por no haberse dado cuenta antes. ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, me decía todas las noches. Las señales estaban ahí. Debería haberme dado cuenta. No es tu culpa, le respondía siempre. Él es un manipulador experto. Nos engañó a todos. Pero podía ver cómo esto lo estaba comiendo por dentro. David siempre había sido una persona íntegra, honesta hasta la médula. Descubrir que había estado participando involuntariamente en actividades ilegales lo estaba destruyendo. La situación en el trabajo se volvió cada vez más tensa. El señor Ramírez parecía estar escalando sus actividades, pidiendo transacciones más grandes y más frecuentes. Me daba la impresión de que tal vez estaba planeando algo grande, como si estuviera preparándose para desaparecer con todo el dinero. Una tarde me pidió que procesara la liquidación completa de varias cuentas de la empresa. Estamos hablando de millones de pesos que serían transferidos a cuentas offshore. Cuando vi las cantidades, me quedé helada. Señor Ramírez, esto va a vaciar las cuentas operacionales de la empresa, le dije. No va a quedar dinero ni para pagar los sueldos de la próxima semana. Eso no es tu problema, me respondió secamente. Tu problema es hacer lo que te pido. Pero si no hay dinero para los sueldos, todos van a saber que algo está mal, insistí. Los empleados van a hacer preguntas, van a querer respuestas. Elena, me dijo, acercándose a mí de una manera que me hizo retroceder instintivamente. Creo que no entiendes tu posición aquí. Tú no tomas decisiones. Yo sí, y mi decisión es que proceses estas transferencias hoy, antes de que termine el día. Esa noche llegué a casa destrozada. Le conté a David lo que había pasado y ambos llegamos a la misma conclusión. El señor Ramírez se estaba preparando para huir. Iba a llevarse todo el dinero de la empresa y dejarnos a todos con las consecuencias. Si hace eso, me dijo David, no solo vamos a perder nuestros trabajos. Cuando las autoridades investiguen, nuestros nombres van a estar en todos los documentos. Vamos a ser los chivos expiatorios perfectos. Tenía razón. Era el escenario perfecto para él. Desaparecer con millones de pesos y dejar que nosotros cargáramos con toda la culpa. Como contadora y como logista, nuestras firmas estaban en prácticamente todas las transacciones sospechosas. Seríamos los principales sospechosos. Tenemos que hacer algo, me dijo David. No podemos seguir esperando a que él decida nuestro destino. ¿Pero qué? Si lo denunciamos, él cumple su amenaza. Si no hacemos nada, nos usa como chivos expiatorios. No veo una salida. Esa noche no dormimos nada. Estuvimos despiertos hasta el amanecer, hablando de todas las posibilidades, tratando de encontrar una solución que no terminara con nuestras vidas arruinadas. Fue David quien tuvo la idea. ¿Y si recopilamos evidencia antes de denunciarlo?, me dijo. Si podemos demostrar que fuimos engañados, que no sabíamos lo que estaba pasando, tal vez tengamos una oportunidad. ¿Qué tipo de evidencia? Emails, documentos, grabaciones de conversaciones. Algo que demuestre que él nos manipuló, que nos amenazó. La idea me daba terror y esperanza a la vez.
Terror porque significaba actuar directamente contra el señor Ramírez, arriesgar todo en una jugada desesperada. Esperanza porque por primera vez sentía que tal vez había una manera de salir de esto sin destruir nuestras vidas. Durante los siguientes días empezamos a recopilar evidencia de manera muy cuidadosa. Yo empecé a hacer copias de documentos clave, emails comprometedores, registros de transacciones sospechosas. David hizo lo mismo en su área, documentando todas las órdenes extrañas que había recibido durante los últimos años. Fue un proceso aterrador. Cada vez que imprimía un documento o copiaba un archivo, tenía miedo de que alguien me viera. Cada vez que el señor Ramírez me llamaba a su oficina, pensaba que había descubierto lo que estaba haciendo. La tensión era insoportable. En casa, David y yo hablábamos en susurros sobre nuestro plan, como si las paredes tuvieran oídos. Guardábamos todos los documentos en una caja de seguridad en el banco, la única copia de cada cosa, porque no nos atrevíamos a tenerlos en casa. Todo cambió hace 2 semanas. Llegué al trabajo una mañana y encontré un sobre en mi escritorio. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. Sé lo que estás haciendo. Tienes 24 horas para entregar todo lo que has copiado o las consecuencias serán peores de lo que imaginas. Me temblaron las manos tanto que tuve que sentarme para no caerme. Alguien me había visto. Alguien sabía lo que estaba haciendo. ¿Pero quién? ¿El señor Ramírez? ¿Algún otro empleado que estaba involucrado en el fraude? Ese día fue el más largo de mi vida. Cada ruido me sobresaltaba. Cada persona que pasaba por mi escritorio me hacía pensar que venían por mí. Cuando sonó mi teléfono a media tarde y vi que era una llamada interna, estuve segura de que era el final. «Elena, ven a mi oficina», me dijo el señor Ramírez con un tono que no pude descifrar. Caminé hacia su oficina sintiéndome como si fuera a mi propia ejecución. Mis piernas apenas me sostenían, tenía las palmas de las manos empapadas de sudor, y el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que se me iba a salir del pecho. Cuando entré a su oficina, él estaba sentado detrás de su escritorio con una sonrisa que me heló la sangre. Enfrente de él había una pila de documentos que reconocí inmediatamente. Eran copias de los papeles que yo había estado recopilando. «Siéntate», me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Elena, Elena, Elena», continuó, moviendo la cabeza como si estuviera decepcionado. «¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Llevo años en este negocio. Sé cuando alguien está tratando de traicionarme». «Yo no», empecé a decir, pero él levantó la mano para silenciarme. «No insultes mi inteligencia mintiendo», me dijo. «Tengo copias de todo lo que sacaste de aquí. Emails, documentos, registros de transacciones. Todo». Se levantó de su silla y empezó a caminar alrededor de su oficina, como un depredador rodeando a su presa. «¿Sabes lo que más me molesta?», me preguntó. «No es que hayas tratado de traicionarme. Eso lo esperaba. Lo que me molesta es que hayas involucrado a tu esposo en esto». Mi sangre se congeló. ¿Sabía sobre David? «Oh sí», continuó, como si hubiera leído mis pensamientos. «Sé que él también estaba recopilando documentos. Sé que planeaban denunciarme juntos. Una parejita de héroes tratando de hacer lo correcto». Se rió de una manera que me dieron escalofríos. «Pero aquí está el problema con tratar de ser héroe», me dijo, volviendo a sentarse. «Los héroes a menudo terminan muertos». La amenaza era clara y directa. Ya no se trataba solo de perder nuestros trabajos o de tener problemas legales. Ahora estaba hablando de algo mucho peor. «¿Qué quiere?», le pregunté, sorprendida de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «Quiero que olvides todo lo que has visto. Quiero que destruyas todos los documentos que copiaste. Quiero que convenzas a tu esposo de que haga lo mismo. Y quiero que ambos firmen una carta de renuncia voluntaria con fecha del próximo viernes. Nos está despidiendo». «Les estoy dando la oportunidad de irse con dignidad», me respondió. «La alternativa es mucho peor. Para ambos. ¿Y si nos vamos? Nos va a dejar en paz. Si se van callados, si destrozan toda la evidencia, si nunca vuelven a hablar de lo que vieron aquí, entonces sí. Vivirán sus vidas tranquilos. Pero si alguna vez, y digo alguna vez, tratan de hablar sobre esto con alguien, las consecuencias serán permanentes». No era necesario que fuera más específico. El mensaje era claro. Salí de esa oficina sintiéndome completamente derrotada. Habíamos intentado hacer lo correcto y ahora estábamos peor que antes. No solo íbamos a perder nuestros trabajos, sino que viviríamos bajo una amenaza constante por el resto de nuestras vidas. Esa noche le conté todo a David.
Su reacción fue de una furia que nunca le había visto. Por un momento pensé que iba a salir de la casa y confrontar al señor Ramírez directamente. No podemos dejar que nos intimide así, me dijo. Esto ya pasó de ser sobre dinero a ser sobre nuestras vidas. David, él sabe dónde vivimos, sabe dónde trabajan nuestros padres, conoce toda nuestra vida. Si realmente es tan peligroso como parece ser, no podemos arriesgarnos. Entonces, ¿qué? ¿Vivimos el resto de nuestras vidas con miedo? ¿Renunciamos y nos quedamos callados mientras él sigue robando millones? No tenía respuesta para eso. Las dos opciones parecían imposibles. Enfrentarlo podría costarnos todo, incluyendo posiblemente nuestras vidas. Pero ceder significaba vivir para siempre bajo su control, sabiendo que en cualquier momento podría decidir que ya no éramos útiles para él. Estamos en una situación imposible y honestamente no sé qué hacer. Los últimos días han sido un infierno de dudas y miedos. David y yo hemos hablado de huir, de simplemente empacar nuestras cosas y desaparecer. Pero, ¿a dónde iríamos? ¿Cómo sobreviviríamos sin trabajos, sin referencias, sin dinero ahorrado? También hemos considerado ir a la policía de todos modos, arriesgándonos a todo. Pero cada vez que estamos a punto de tomar esa decisión, recordamos sus amenazas y nos paralizamos. Mis padres han notado que algo está mal. Mi mamá me llamó ayer preguntándome si David y yo estábamos bien, porque las últimas veces que los hemos visitado hemos estado muy callados y tensos. No sé qué decirles. No puedo involucrarlos en esto, pero tampoco puedo seguir fingiendo que todo está normal. David ha estado teniendo pesadillas. Lo despierto por las mañanas porque está gritando dormido. Durante el día está distraído, irritable, como si estuviera esperando que algo terrible pase en cualquier momento. Y yo no estoy mejor. He perdido peso porque no puedo comer. No puedo concentrarme en nada. Cada ruido extraño en la casa me hace pensar que alguien está ahí. Cada llamada telefónica podría ser él con nuevas amenazas. El viernes que viene se supone que tenemos que entregar nuestras cartas de renuncia. Quedan 3 días para tomar una decisión que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Por las noches, cuando David finalmente logra dormir, me quedo despierta pensando en cómo llegamos a este punto. Hace 6 meses éramos una pareja normal con trabajos estables, planes para el futuro, sueños de tal vez tener hijos algún día. Ahora no sabemos si vamos a estar vivos el próximo año. La parte más dolorosa de todo esto es la soledad. No podemos hablar con nuestras familias porque los pondríamos en peligro. No podemos hablar con nuestros amigos porque no sabrían qué hacer y podrían terminar lastimándose también. Solo nos tenemos el uno al otro, y a veces siento que eso no es suficiente para lidiar con la magnitud de esta situación. He pensado 1000 veces en qué habría pasado si nunca hubiera visto esos documentos. Si el señor Ramírez nunca me hubiera pedido que revisara esos números. Seguiríamos siendo ignorantemente felices, sin saber que estábamos trabajando para un criminal. Pero al mismo tiempo, me pregunto cuánto tiempo habría durado esa felicidad. ¿Qué habría pasado cuando finalmente las autoridades descubrieran el fraude? ¿Habríamos terminado en prisión por complicidad sin siquiera saber por qué? David dice que hicimos lo correcto al tratar de recopilar evidencia, que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Pero yo no estoy tan segura. Tal vez si hubiéramos seguido fingiendo ignorancia, él habría desaparecido con el dinero y nosotros habríamos quedado como víctimas en lugar de sospechosos. Pero ya es demasiado tarde para esos ¿qué tal si? Ahora tenemos que lidiar con la realidad de nuestra situación, y esa realidad es aterradora. Esta mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, me vi en el espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Tengo ojeras profundas, he perdido tanto peso que la ropa me queda grande, y hay una tristeza en mis ojos que nunca había visto antes. Esta situación nos está destruyendo física y mentalmente. David está igual. Ayer lo vi tratando de sonreír cuando su mamá lo llamó, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Después de colgar se quedó sentado en silencio durante 1 hora, simplemente mirando al vacío. No sé cuánto más podemos sostener esta presión. Siento como si estuviéramos en una olla de presión que está a punto de explotar. Ayer pasó algo que me hizo darme cuenta de lo paranoids que nos hemos vuelto. Estaba en el supermercado comprando comida cuando vi a un hombre que me pareció familiar. Por un segundo pensé que era alguien que trabajaba para el señor Ramírez, que nos estaba siguiendo. Me escondí detrás de un pasillo durante 10 minutos hasta que se fue. Cuando llegué a casa y le conté a David, me di cuenta de lo ridículo que sonaba. Pero él no se rió. Me entendió perfectamente porque él también ha estado viendo amenazas donde probablemente no las hay.
Anoche tuvimos una conversación que me quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. Elena, me dijo David mientras cenábamos en silencio, ¿te acuerdas de cómo éramos antes de todo esto? ¿A qué te refieres? Nos reíamos todo el tiempo. Hacíamos planes para el futuro. Hablábamos de comprar una casa más grande, de tener hijos, de viajar cuando nos jubiláramos. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo así? Tenía razón. Hacía meses que nuestras conversaciones solo giraban alrededor de este problema. Habíamos perdido completamente la capacidad de pensar en el futuro porque estábamos demasiado ocupados tratando de sobrevivir el presente. ¿Crees que vamos a poder recuperar eso algún día? Le pregunté. No lo sé, me respondió honestamente. Siento como si ya no fuéramos las mismas personas que éramos hace 6 meses. Esa conversación me quebró el corazón porque supe que tenía razón. Esta experiencia nos ha cambiado de maneras fundamentales. Hemos perdido la inocencia, la confianza en las personas, la capacidad de dormir tranquilos por las noches. Incluso si logramos salir de esta situación, las cicatrices van a quedarse para siempre. Hoy en el trabajo el señor Ramírez me recordó que mañana es el último día para entregar nuestras cartas de renuncia. Lo hizo de manera muy sutil, pasando por mi escritorio y dejando caer un comentario sobre cómo el tiempo vuela. Elena, ¿ya tienes listos los documentos que hablamos? Me preguntó con esa sonrisa falsa que ya detesto. Casi, le mentí, porque la verdad es que no hemos decidido qué hacer. Perfecto. Recuerda que mañana es viernes, y me gusta cerrar la semana sin asuntos pendientes. El mensaje era claro. Si no entregamos las renuncias mañana, las consecuencias empezarán inmediatamente. Cuando llegué a casa, David ya estaba ahí esperándome. Se veía tan agotado como yo me sentía. ¿Tomaste una decisión?, me preguntó antes de que pudiera siquiera quitarme los zapatos. No, admití. ¿Tú? He estado pensando en esto todo el día, me dijo, y creo que tenemos que considerar una tercera opción. ¿Cuál? ¿Qué tal si hacemos las dos cosas? No entendía a qué se refería, y mi expresión debió delatarme porque continuó explicando. Entregamos las cartas de renuncia como él quiere. Nos vamos callados. Pero antes de irnos, dejamos toda la evidencia que recopilamos en manos de alguien de confianza. Alguien que pueda usarla si algo nos pasa. La idea me intrigó y me aterró al mismo tiempo. ¿Pero quién? No podemos involucrar a nuestras familias. ¿Te acuerdas de mi primo Ricardo? El que es periodista de investigación. Vive en otra ciudad. No tiene conexión alguna con nuestra situación. Podríamos enviarle todo por correo con instrucciones de que solo lo use si no sabe nada de nosotros durante cierto tiempo. Era arriesgado, pero tenía cierta lógica. Si algo nos pasaba, al menos habría justicia. Si no nos pasaba nada, Ricardo nunca sabría qué hacer con esos documentos. ¿Pero qué pasa si Ricardo decide investigar por su cuenta? Es periodista, es su naturaleza hacer preguntas. Le escribimos una carta explicándole que solo use la información si estamos muertos o desaparecidos. Que si estamos vivos y bien, nunca toque el tema. Hablamos de esta idea durante horas. Por un lado, nos daría una especie de seguro de vida. Por otro lado, añadiría un elemento más de riesgo a una situación ya de por sí peligrosa. Finalmente decidimos que era nuestra mejor opción. Esta mañana temprano, antes de ir al trabajo, preparamos un paquete con copias de todos los documentos, una carta detallada explicando la situación, e instrucciones muy específicas para Ricardo sobre cuándo y cómo usar la información. Lo enviamos por correo certificado a su oficina. Calculamos que le llegará el lunes, 3 días después de que entreguemos nuestras renuncias. Ahora solo queda esperar. Mañana entregaremos las cartas y oficialmente dejaremos de trabajar para el señor Ramírez. No sé si eso significará el final de esta pesadilla o apenas el comienzo de una nueva. David y yo hemos estado muy callados hoy. Creo que ambos estamos procesando el hecho de que mañana nuestras vidas van a cambiar para siempre. No importa lo que pase, ya no hay vuelta atrás. Esta noche cenamos en nuestro restaurante favorito, el lugar donde tuvimos nuestra primera cita hace 10 años. Tratamos de fingir que era una cena normal, pero ambos sabíamos que era una especie de despedida. Una despedida de la vida que conocíamos, de las personas que éramos antes de que todo esto empezara. Pase lo que pase, me dijo David mientras caminábamos de regreso al carro. Quiero que sepas que no me arrepiento de haberte contado todo. Prefiero enfrentar esto contigo que cargar solo con el peso. Yo también, le respondí, tomando su mano. Al menos sabemos que pase lo que pase, lo vamos a enfrentar juntos. Cuando llegamos a casa,
encontramos algo que nos heló la sangre. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Sabíamos perfectamente que la habíamos cerrado con llave cuando salimos. David me hizo quedarme en el carro mientras él revisaba la casa. Los 5 minutos que tardó se sintieron como una eternidad. Cuando salió y me hizo señas de que era seguro entrar, corrí hacia él. ¿Qué encontraste? Nada fuera de lugar, me dijo. Pero alguien definitivamente estuvo aquí. Hay huellas de lodo en la alfombra de la sala, y estoy seguro de que no eran nuestras. Esa noche no dormimos nada. Nos quedamos despiertos sentados en la sala, esperando a que algo pasara. Cada ruido de la calle nos ponía en alerta máxima. Cada vez que el viento movía las cortinas, pensábamos que alguien estaba tratando de entrar. Es un mensaje, me dijo David alrededor de las 3 de la mañana. Nos está recordando que puede llegar a nosotros cuando quiera. Tenía razón. El señor Ramírez nos estaba dejando saber que había escalado su juego. Ya no se trataba solo de amenazas verbales. Ahora había invadido nuestro espacio más privado, nuestro hogar. Son las 6 de la mañana y todavía no hemos dormido. En unas horas tenemos que ir al trabajo por última vez, entregar nuestras cartas de renuncia y enfrentar las consecuencias de todo lo que ha pasado. No sé qué va a pasar después. No sé si vamos a estar seguros una vez que dejemos la empresa. No sé si el señor Ramírez va a cumplir su palabra de dejarnos en paz, o si esto es solo el comienzo de algo peor. Lo que sí sé es que estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. He aprendido cosas sobre mí misma que nunca quise saber. He descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, pero también más vulnerable. He visto hasta dónde puedo llegar cuando las personas que amo están en peligro, pero también he sentido el miedo más paralizante de mi vida. David y yo hemos salido de esto más unidos que nunca, pero también más dañados. Sabemos que vamos a necesitar años para procesar todo lo que ha pasado, para sanar las heridas que esta experiencia nos ha dejado. Mientras escribo esto, David está sentado en la cocina preparando las cartas de renuncia. Las hemos reescrito 5 veces, tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo redactas una carta de renuncia cuando en realidad estás siendo chantajeado para renunciar? ¿Cómo mantienes la dignidad cuando te están obligando a huir? La verdad es que no hay palabras correctas para esta situación. No hay manual de instrucciones para lo que estamos viviendo. Solo podemos tomar la mejor decisión posible con la información que tenemos y esperar que sea suficiente. En unas horas todo habrá terminado. O al menos, esta parte habrá terminado. No tengo idea de qué nos espera después, pero por primera vez en meses, siento una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, vamos a salir de esto. Tal vez vamos a poder reconstruir nuestras vidas. Tal vez vamos a volver a ser las personas que éramos antes de que todo esto empezara. O tal vez no. Tal vez esto es solo el comienzo de una pesadilla más larga. Tal vez nunca vamos a estar realmente seguros. Nunca vamos a poder bajar la guardia completamente. Pero eso es algo que vamos a descubrir juntos. Y por ahora, eso me basta. Son las 7:30 de la mañana. En media hora salimos hacia el trabajo por última vez. David me está llamando desde la cocina para desayunar algo antes de irnos, aunque ninguno de los dos tiene hambre. No sé qué va a pasar hoy. No sé qué va a pasar mañana. No sé si tomamos la decisión correcta o si estamos cometiendo el error más grande de nuestras vidas. Lo que sí sé es que necesito que alguien más sepa esta historia. Necesito que alguien entienda por qué tomamos las decisiones que tomamos. Si algo nos pasa, quiero que al menos una persona en el mundo sepa la verdad de lo que vivimos. Así que ahí está mi historia. Completa, cruda, sin adornos. Una historia sobre cómo 2 personas normales terminaron atrapadas en una situación extraordinaria. Una historia sobre amor, miedo, coraje y desesperación. Una historia que todavía no tiene final. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Entregarían las cartas de renuncia y confiarían en que todo va a estar bien? ¿Arriesgarían todo y denunciarían al señor Ramírez a pesar de las amenazas? ¿Huirían sin mirar atrás? Porque honestamente, incluso ahora, a minutos de tomar una decisión que va a cambiar nuestras vidas para siempre, todavía no estoy completamente segura de que estemos haciendo lo correcto. Y eso, más que cualquier amenaza o chantaje, es lo que más me asusta.